nos has traído hasta aquí hoy en esta mañana para que nosotros podamos, Padre, hablar de tu palabra. Gracias por la paz que das a nuestros corazones, sabiendo que tú, Señor, eres quien controla todo. Todo está en tus manos y todo depende enteramente de ti. Gracias, Padre bendito, por el amor de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Cuida, oh Dios, los pasos de aquellos que están en camino. Cuídalo, protégelo. Y nosotros que ya estamos aquí, Señor, prepara también nuestros corazones para que podamos nosotros recibir tu palabra, apropiarnos de ella, poder vivir a la altura de lo que ella nos enseña. Cuídanos, oh Dios, de enseñanzas que en verdad tergiversen lo que tú nos has querido decir. Ayúdanos, oh Dios, a aferrarnos a lo que en verdad tú quieres que tus hijos conozcamos para poder continuar haciendo tu obra en esta tierra. Padre, en tus manos estamos para que todo lo que nosotros vayamos a hacer a partir de ahora te glorifique a ti, te honre y glorifique tu nombre siempre. Te lo pedimos, oh Señor, a ti todo siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén. Bien, falta también Yadira, ¿verdad? Yadira, ¿viene? ¿Ah? Oh. Vamos a leer, hermanos, nuevamente el párrafo 1. Vamos a leer el párrafo 1. El párrafo 1 dice: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. La parte que a nosotros hoy nos corresponde es la siguiente, que es el punto número 5 de este párrafo. Dice: para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Nosotros, los 2 domingos anteriores, estuvimos tratando lo que la Santa Cena es, lo que la Santa Cena como institución significa, quién lo propuso, por voz de quién se dio la orden y por qué la iglesia la practica. Y estuvimos mirando que la cena del Señor es una orden del Señor, no nuestra. Y así estuvimos diciendo que esto debe ser para recuerdo perpetuo de la iglesia de Cristo donde quiera que la celebren. Eso también está en la Escritura. No lo hemos inventado nosotros. Pero hay una parte de un valor inmenso, y es lo que comienza a decirse a partir del punto número 5 hasta terminar este párrafo. ¿Para qué la celebramos? ¿Se acuerdan? Y esto para mí es importante porque nosotros hemos estado aquí hablando una y otra vez de que muchas veces se ha ido enseñando a la iglesia a hacer demasiado énfasis en la forma. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Atribuimos cosas, introducimos cosas que la Escritura no dice. Y buscamos una razón para apoyar lo que practicamos, pero en verdad nos terminamos por olvidarnos del por qué, para qué. Porque no tendría ningún sentido nosotros decir vamos a celebrar la Santa Cena sin saber para qué lo hacemos. Podríamos llegar a un concepto vago tal vez como este, como decir, bueno, es para recordarlo, para recordar que Cristo murió por nosotros. Sí, eso es cierto, es para recordar que Cristo murió por nosotros. Pero es que hay cosas mucho más profundas ahí envueltas que tú debes examinar cuando tú tomas ese pan y ese vino. Lo tengo en mis manos, lo estoy celebrando, ¿para qué?
¿Por qué lo hago? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Podemos dejar de hacerlo o no hacerlo? No, porque si yo no le encuentro sentido, ¿para qué celebrarlo? ¿O por qué simplemente celebrarlo como un rito más? No tiene sentido. Ni creo que fuera lo que el Señor le quiso dejar dicho a sus discípulos cuando le dijo: cada vez que ustedes hagan esto, lo van a hacer en memoria de mí. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos recordar de Cristo? ¿Sí ven? Cuando comenzamos a pensar de esa manera, vamos ahora a ir encontrando exactamente lo que significa esta comunión. Porque cada vez que tú te acuerdes de quién es Cristo, te va a ti a llevar a pensar en lo que Él ha propuesto para tu vida en este camino, en esta tierra. De tal manera que cada vez que tú tomas ese vino y ese pan, tú estás pensando no en el rito, sino en tu responsabilidad de servicio a Dios. Es demasiado. Porque es un examen donde tú vas a analizar cómo ha estado viviendo los últimos días de tu vida, cuáles han sido tus planes, cuáles han sido tus actividades, qué es lo que para ti es prioritario. Y tú tienes que comenzar a evaluar eso a la luz de lo que Cristo es, porque tú estás recordando a Cristo. No es en sí el vino y el pan, tú estás recordando quién es Cristo al que tú le sirves. ¿Sí ven la importancia de la Santa Cena? Por eso es que en este punto número 5 dice: para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Vamos a leer los textos, pero observen nuevamente estas frases aquí. Para confirmación de la fe de los creyentes. De los creyentes. Personas que han creído y han aceptado a Cristo van a ser confirmados. Ellos ahí van a tener la oportunidad de decir: en verdad, Señor, yo soy un hijo tuyo. Porque por lo que tu corazón está ahí en ese momento dejando salir. Cuando tú observas que cuando tú tomas ese pan, tú tomas ese vino, en tu ser hay una entrega total en fe, en confianza, en seguridad de entender que Cristo es tu Salvador. Tú estás confirmando que Cristo hizo una obra en tu vida. No tiene ningún sentido simplemente tú tomarlo y ya cumplí, como si ese vino mismo tuviera una unción especial, y ese ha sido el problema, porque hemos querido atribuirle una unción especial al vino y también al pan, porque ese vino y ese pan van a hacer una transformación en mi vida. No, si la transformación no ha sido hecha antes de que tú tomes ese pan y ese vino para darte la fe, la confianza, la seguridad en el Señor, tú estás haciendo nada, porque en sí el vino seguirá siendo vino, el pan seguirá siendo pan, y tú lo que estás es simplemente diciendo: esto es algo sumamente importante, porque Cristo reunió a sus discípulos, los que estaban encargados a partir de ahora, después que Él partiera, de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer la palabra de Dios. Ellos tenían que enseñar a la iglesia a recordar a quién ellos adoraban y servían. Y tenía que ser por fe. No le estaba diciendo: ustedes tienen la bendición de que este pan y este vino que ustedes están tomando aquí ahora va a ocasionar en ustedes un efecto maravilloso de pureza y santidad.
No, porque ahí estaba Judas y también lo tomó. Y ellos todavía seguían con muchísimas dudas y haciendo preguntas. O sea que no los hizo más santos, no los hizo más puros. Después que Cristo murió y ellos se tomaron ese pan y ese vino, ellos todavía seguían como Pedro negando a Cristo por 3 veces, y los demás entraron en pánico, en temor, en miedo, en desilusión, hasta que Cristo luego se le aparece nuevamente por misericordia, para que vean que en verdad la obra era perfecta. Ahora podían ellos celebrar este pan, esta celebración con más fe, con más confianza, porque habían visto con sus ojos la obra hecha de Cristo. Y eso es como vamos a ver en el sermón de hoy. Nosotros hoy tenemos el plan de salvación explicado, dado a conocer en su manifestación final, que es Cristo, privilegio que no tuvieron los del Sinaí. Y nosotros hoy tenemos toda esa información, y eso nos lleva a nosotros a entender de que hoy, cuando le faltamos al Señor, cuando no vivimos del Señor, para hacer lo que el Señor quiere con todo nuestro corazón, la culpabilidad es aún mayor. Porque a mayor información, mayor responsabilidad ante Dios. Vamos a leer los textos para confirmar esto. Romanos 4:11, ¿qué nos dice? Romanos 4:11, ¿quién lo tiene? Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está hablando de una obra hecha por Dios. Dios todo el tiempo estuvo tratando con nosotros, con los seres humanos que Él estuvo salvando, diciéndole al ser humano: yo lo hago. Digo las maneras en que deben ser. Y para que nosotros podamos confirmar eso, puso fe en nosotros. Para que por la fe nosotros podamos encaminarnos en este plan de salvación. De igual manera, cuando tú tomas ese pan y ese vino, tú debes tener toda tu fe, porque no tiene sentido si no es así, en que en verdad Cristo hizo la obra en ti. Yo me circuncido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque con eso yo estoy confiando y asegurando de que yo estoy limpio ante la presencia de Dios. Pertenezco a su pueblo. Él será mi guía, Él será mi luz, Él será mi salvación. Todo eso tiene que ejecutarse en mi mente, en mis acciones, cuando yo tomo ese pan y ese vino. Tiene que estar ahí presente. Más que decir que este pan es la misma sangre y el cuerpo de Cristo, tenemos nosotros que cambiar eso en mi corazón y comenzar a decir: Señor, tú cambiaste mi vida cuando yo no podía hacerlo. ¿Y qué es eso? Fe. ¿Y qué hace la fe? Que confirma que somos de Él. ¿Se entiende esa parte? Yo no puedo decir soy creyente si yo no creo, si yo no confío, si no tengo fe. Francisco. Sí, hablando de esa de la circuncisión, nos dice el libro de Hebreos que ellos no alcanzaron las promesas. ¿Por qué? Porque iban tras una justicia sin fe. Ese es el problema. Entonces,
en el Antiguo Testamento vemos que ellos cambiaron, o ellos iban por una justicia creyendo que lo que iban a hacer los iban a salvar, Sí, las obras. pero sin una fe genuina hacia Dios. A mí me preocupa también cuando nosotros, como lo había dicho, celebramos este acontecimiento que Jesús nos dejó, porque hay en muchas iglesias que creen que porque ellos celebran la Santa Cena ya tienen una salvación genuina. Oh, sí, porque tiene un efecto especial. Entonces Eso no es hay que verdad. tener mucho cuidado porque No se puede engañar a la gente así. nosotros celebramos la Santa Cena porque es una obra de Dios, porque Dios ya nos dio esa fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora cuando vemos los evangelios, cuando Cristo les hablaba a los judíos, ellos no entendían el lenguaje de Cristo, porque decía, por decirlo voy a leer en Juan 6, capítulo 52, decían entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su sangre, su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen mi carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no van a tener vida en vosotros. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero ellos no entendían por qué. Porque hasta que el Espíritu Santo no hace una obra en los corazones de cada persona, entonces no nos puede revelar a Cristo realmente cómo es. Porque Cristo decía, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender realmente la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ilumina. Ahora, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos celebrando esa comunión verdadera. No es un trozo de pan, no es el jugo que tomamos lo que realmente se convierte, sino lo que tomamos y lo que celebramos es nuestra unión con Cristo. Eso es todo, hermano. Y lo que Él ya nos dio, la vida eterna, que nuestra comunión está con Él por los méritos de Él. Ese pasaje que usted acaba de leer realmente ha sido motivo de confirmación para muchos de que en verdad ese pan y ese vino deben convertirse en la sangre de Cristo, porque Él dijo que comamos su carne y su cuerpo. Ahora hay que irse exactamente a la época. ¿Ustedes creen que es verdad que ellos, cuando Cristo le explicó, no entendían? Porque era su manera de hablar. El problema es que ellos tenían que encontrar, y yo estoy de acuerdo con esto con algunos analistas, de que ellos en su desesperación de no tener argumento y de menospreciar a Cristo, comenzaron a hablar en forma de burla. Entonces tenemos que comerte a ti literalmente. Eso es lo que... Y el Señor con su paciencia les explica. Dice, ustedes son necios y no quieren entender lo que no quieren entender. ¿Se acuerdan? En ese mismo pasaje. Algo que le está diciendo, ustedes saben lo que estoy diciendo, pero en su terquedad, ustedes quieren no ver la parte más importante, que es la parte espiritual aquí.
porque eso era como digerir todo lo que él estaba proponiendo, comerse todo lo que él estaba enseñando. El creyente tiene que vivir todo el tiempo comiéndose a Cristo, digiriendo a Cristo, que su hablar sea Cristo, que su pensar sea Cristo, que su fuerza sea Cristo. Eso era lo que Cristo estaba explicando ahí, y ellos lo sabían, pero había que utilizar la burla, el ataque, la risa. Eso es lo que hace toda persona cuando se queda sin argumentos. Cuando las personas no tienen argumentos para poder llevar a cabo lo que ellos quieren lograr con alguien, comienzan a burlarse y a buscar una manera de menospreciarlo. Pero Cristo permaneció muy firme en sus argumentos, para que ellos entendieran que esto iba más en serio de lo que ellos querían tomarlo. Y el problema que ha tenido la iglesia a través de los tiempos es que no ha podido librarse tan fácilmente, y hay mucha lucha incluso entre congregaciones con buenas doctrinas que tienen problema con no atribuir capacidades regenerativas a los elementos. La misma Santa Cena, los luteranos todavía tienen una batalla con esa. Una parte de la línea metodista. Igual con el bautismo. El bautismo es un elemento que contiene cierta regeneración y no lo dicen abiertamente, pero lo dan a entender. Como si el mismo bautismo trajera consigo aquella agua, al hacerlo, un cambio que pudiera ejercer en ti. Entonces eso es como si fuera una ayuda para lo que Cristo no pudo completar. Y yo creo que cuando Cristo dijo consumado es que ya todo estaba ahí. No necesitamos más nada que no sea Cristo. Cristo entonces no sería insuficiente si ahora nosotros necesitaríamos de una ayuda de María, de los santos, de la Santa Cena, de los elementos, de atribuirle capacidades a esos elementos para que nos puedan ayudar en nuestra vida de santidad. Y no, porque para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Para qué queremos más si es Dios mismo trabajando con nosotros? A menos que el Señor haya dicho, y me voy a valer de esto para que entonces funcione. Resulta que no lo digo por parte. Nosotros somos, como seres humanos, lo que lo hemos hecho. Hemos llegado a esa conclusión de que si bautizamos, tiene que tener algún elemento de pureza el bautismo. Que si tomamos ese vino, los elementos tienen que tener algún tipo de pureza para que nosotros podamos edificarnos y santificarnos. Pero hemos sido nosotros. El Espíritu Santo no necesita eso para transformar y cambiar tu vida. ¿Sabe lo que Él necesita? Que tú estudies su palabra, que vea los principios establecidos en ella, para que entonces a través de todo lo aprendido que tú tienes ahora en tu mente, Él trabaje en ti, transforme tu alma. Él utiliza la misma palabra de Dios, los elementos más importantes, la palabra de Dios, no los elementos físicos, que seguirán siendo exactamente lo mismo que son. Pero lo que hay detrás de todo eso, que como hemos estado diciendo, tú lo tomas ¿para qué? Para confirmación por la fe en aquel que hizo la obra por Cristo, por ti. Eso es lo que Cristo quería dejarte entender. Cuando ustedes se sienten a recordar eso, todas las veces que lo hagan, lo van a hacer en memoria de mí. Y esa es la parte más importante. ¿Qué yo voy a recordar de Cristo? ¿Ve? ¿Qué voy a recordar? Esas palabras no salieron en el vacío. Él podría haber dicho otra cosa, pero dijo, en memoria de mí. ¿Se entiende? No hay más nadie. Él no incluyó a más nadie. Ni dijo, perdón Francisco, ni dijo, pero también recuerden a Pedro.
Ay, a mi madre que tuvo una posición. No fue ese el discurso que muchas veces nosotros hacemos cuando vamos a hacer una presentación en grande y comenzamos a recordar cosas. ¿Han visto los premios de entrega y esas cosas? Todo el mundo, gracias a mi madre, gracias a mi promotor, gracias a que... No, Cristo no hizo eso. Él no comenzó allí a traer una serie de personajes que van a formar parte y que nosotros vamos a tener que darle gracias por la salvación. Él dijo, en memoria de mí, no más. ¿Sí captan? No dijo más. Somos nosotros los seres humanos en esta batalla grande de poder guiar a la iglesia a nuestra manera. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí para proteger su palabra. Y sí hemos tenido a través de la historia muchas batallas con cosas que aún no podemos salir. Y que nos mantienen en esas batallas tan fuertes. Y es por eso que ha sido de tanta controversia cuando salen este sistema de arminianismo y calvinismo, donde el sistema calvinista tenemos que entender que es bastante robusto, bastante fuerte, y es difícil romperlo por su cercanía con la palabra de Dios. Pero aún el calvinismo tiene lagunas. Tiene lagunas el arminianismo, porque hay una batalla de ver en encontrar cómo resolvemos ciertos problemas con respecto a la salvación que aún nosotros no podemos descifrar. Por eso que Cristo dijo, ¿quieren en verdad agradar al Padre? Siempre recuérdenme a mí. Porque si se ponen a ver al hombre y los principios del hombre y la filosofía de los hombres, se van a perder. Van a estar equivocados. Van a entrar en muchísimos errores. Y lamentablemente la iglesia ha tenido todos esos errores a través de los tiempos. Y yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a ver de que no hay que hacer tanto énfasis en las formas de cómo yo tengo mis celebraciones en los cultos, en los servicios, en la iglesia, que así debe de ser. El púlpito debe estar en una esquina o en el medio. ¿Debo tener un grupo de alabanza o no debo tenerlo? Porque hay congregaciones que no se forma una congregación hoy en día sin primeramente no esté el grupo de alabanza. Y termina finalmente siendo más importante el grupo de alabanza que la misma predicación. Porque ya instruimos y enseñamos a la iglesia de esta manera. Y si vamos nosotros a hablar de la palabra de Dios, aún tenemos que tener una banda de música tocando ahí atrás para que el ambiente se haga más sublime. Entonces las personas dependen entonces ahora de lo que nosotros les enseñamos que era primario. Y hay un sinnúmero de cosas que están ocurriendo en nuestros tiempos que están desvirtuándonos y sacándonos del propósito principal. No vinimos a divertirnos a la iglesia. Y si nos divertimos, pues fantástico, la pasamos bien, fantástico. Pero venimos a ¿qué? A adorar. Y otra cosa, ni siquiera venimos a buscar. Venimos a dar. Y el Señor en su gracia nos da. Eso es una bendición extra. Ahora sí, Francisco. No, así muy cierto todo eso, pastor, porque como dice usted, muchas veces venimos a pedir y no deberíamos de venir a pedir. Nosotros venimos a darle a Él todo eso, porque a Él le pertenece todo. Todo es de Él. Fuimos hechos por Él, somos para Él. A Él le pertenecemos. Y Él realmente nos predestinó para su gloria, no para nuestra gloria. Y como dice usted, muchas veces cambiamos, queremos meter cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Ay, Señor, y las queremos espiritualizar muchas veces. La ponemos. Y ese no es el sentido. En el cielo. Nosotros celebramos la Santa Cena para recordar que realmente Cristo es el pan vivo que bajó del cielo. No hace ningún efecto en la manera en que lo celebremos. No va a pasar nada. Lo único que hace efecto es Cristo en nosotros por su Espíritu. Y el Espíritu Santo, como lo mencioné, es el que nos revela. Dice en 1 Corintios 2, capítulo 12,
que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos concedió? A su Hijo Jesucristo. Entonces todas las escrituras y todos los escritos que hablan de los escritos que hablan los apóstoles es llevarnos a la persona de Cristo, pero lo que Él realmente hizo por su iglesia no es realmente. Desafortunadamente el hombre ha cambiado muchas cosas que no están en la Biblia, y desafortunadamente las iglesias siguen esos procedimientos que no están ahí. Pero el sentido es el sentido bíblico, es lo que el Espíritu Santo nos va revelando a cada uno de nosotros en su palabra. Yo tengo una pregunta aquí en medio de todo esto, no sé. Vamos olvidando un poquito del tiempo, porque hay cosas que hay que hablarla. ¿Cristo a qué vino? Bueno, Cristo vino a reunirnos lo que se había perdido. ¿Pero para qué? ¿Cuál fue el propósito? Vencer el pecado. Sí. Se vence el pecado a nuestro favor. ¿Y eso qué va a implicar? Salvación. Heredar vida eterna. Si Cristo vino a salvarnos, ¿de qué usted creen que Él estaba hablando en la Santa Cena? Era de la salvación y relación con el que da la salvación. Una comunión con el Padre, como dice en Juan 17. Eso es. Entonces yo quiero que pensemos un poco. Ese no hubiese sido el mejor momento de que el Señor Ahí hablara todo lo que de ahí en adelante iba a guiar a la iglesia en ese camino hacia la salvación. El Señor podía allí, en vez de estar sentado, pararse enfrente y comenzar a decir todo lo que Él tenía que decir allí de lo que iba a hacer. Resulta que Él nada más se habló de Él mismo. Y eso tiene una importancia enorme, hermanos. Él podría haber dicho, y allí tal vez con lágrimas en sus ojos, ay, recuerden, no olviden a mi madre, no la olviden. Y a Pedro, que lo voy a utilizar de una manera especial, él va a ser el baluarte, la cabeza principal, y van a tener que hacer una sucesión, y el Espíritu Santo lo va a guiar, y allí estaría el Señor llorando y enseñando, lleno de emociones en esa presentación de todo lo que iba a implicar la salvación. No, eso es falso, eso lo hemos hecho nosotros los seres humanos. Hemos transformado todo lo que Cristo nos dijo y lo hemos justificado a como nos da nuestra voluntad. Tomamos textos y pasajes y los damos a conocer para que nos apoyen obligatoriamente. Vemos incluso que cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo, apacienta mis ovejas, ¿saben qué dicen? Y mira, ahí está, ¿cómo se lo dijo clarito? ¿A quién más se lo dijo? Señores, ¿por qué no pueden ver que Pedro antes de eso había negado al Señor 3 veces? Y ahora el Señor lo llama en misericordia. ¿Y qué está haciendo? Corrigiendo a un apóstata. Tú me faltaste. Te recuerdo, tú estás llamado a apacentar mis ovejas. Pero es que no era él solamente, eran todos sus discípulos. ¿Pero por qué llamó a Pedro? Porque él le negó abiertamente 3 veces y 3 veces lo corrige. ¿Y saben qué ven ellos? No es que él fue muy especial. Especial el que lo negó. Especial el que tuvo una guerra con Pablo porque quería meter el judaísmo. Quería ser muy condescendiente con ellos. Y no hay problema, todos podemos. Y ustedes también, para que seamos amigos y hagamos una amistad. Y a Pablo eso lo puso allá arriba. Y saben que yo creo que si ahí Pablo pudiese hasta usar los puños, lo usa. Porque estaba muy incómodo con el Papa.
¿Ve que no tiene sentido? Somos nosotros los que forzamos y hacemos lo que queremos, lo que nuestra congregación amada, nuestra institución, porque muchos no entendieron cuando yo hablé aquí de lo que son las instituciones y el peligro de la misma. No podemos someternos a una institución, no somos una institución, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo se reúne en diferentes lugares. Le podemos poner un nombre como sea, lo como usted se encuentre más cómodo. Pero finalmente la iglesia de Cristo tiene que someterse a los principios de Cristo, no a los principios de lo que una institución haya determinado, que aquí creemos esto y eso es lo que hay que hacer. No, toda congregación tiene que someterse al escrutinio de lo que la palabra de Dios enseña. Todas. Y ese es el problema, que nos estamos confundiendo demasiado en lo que de una manera clara el Señor nos estuvo diciendo. Yo tengo que ir siempre a Cristo cuando yo quiera ver una doctrina. ¿Hay alguna implicación? Algo que me diga, siquiera un poquito que me lleve a pensar o creer que Cristo enseñó eso. No es que hacemos lo que nosotros se nos antoja, lo que se nos salga de las patas, y comenzamos a tirarlo y decir esto es lo que hay que hacer y ya. Y luego buscamos 2 y 3 versos bíblicos y dice aquí lo dice. Y mucha gente está creyendo. ¿Por qué? Porque la gente normalmente se va detrás de cualquier novedad. ¿No vieron lo que hicieron recientemente con este hombre que aquí dijo que iba a haber un diluvio grandísimo, de que se iba a acabar todo? Esas son las cosas, la gente se va detrás de cualquier cosa. Sigue diciendo este pasaje aquí mismo, que casi estamos ya terminando, pero dice: para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Juan 6, 29, 35, 47 y 58. Nos vamos a quedar con eso ahí. Pero vamos a leer este pasaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta parte que es un momento importante. Dice, yo celebro, ¿cómo yo voy a combinar esto? Yo tengo la Santa Cena, fíjese, y yo por eso me gustó tanto este párrafo, porque dije, estas personas se pusieron a pensar profundamente en el significado de esta comunión. Porque yo no puedo tomar esa comunión sin pensar en que yo tengo un compromiso con Dios. Vayan buscando el pasaje, quiero que lo lean. ¿Quién lo tiene? 6, 29, versículo también al 35, 47 al 58. El 47 al 58 va a ser el más largo, pero van a tener los 2 primeros versos, 29, luego el 35 y luego 47 al 58. Esos versos, a ver si lo pueden hacer. Juan 6, 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sigue diciendo 35. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está, ya explicamos eso. Lo que el Señor dice. 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. 47 al 58. 47 al 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos decían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos este de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y
y bebéis de su sangre, no tendrán vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Óigame, permanece. ¿Tú crees que si eso fuera literal ahí, con tan solo yo tomar el vino y comer el pan, ya yo tengo una permanencia eterna con el Señor? No es eso. Se necesita digerirlo, vivir, que eso es lo que se está enseñando. Una vida que te lleve a servir y adorar al Señor, y es una obra que yo no la sé hacer. Pablo decía, yo no lo sé hacer, decía en el capítulo 7 de Romanos. Yo solo sé que lo que yo quiero hacer no lo hago, yo no sé. ¿Sabe quién lo hizo por mí? Y yo le doy gracias todos los días. Es Cristo, es Él quien lo hace. Pero yo voy de repente a tener fe, confianza en Él, creo que Él lo hizo, y voy a estar digiriendo todo lo que Él me ha estado enseñando y creyendo, lo que implica entonces aquí un compromiso. Si ustedes leyeron los versos bien, esto es un compromiso enorme que tiene el creyente, porque Cristo está diciendo, yo soy esto, eso es lo que yo soy. ¿Me aceptan? ¿Me creen? Bueno, se involucra la fe, y después que tengo la fe, tú lo único que vas a ver, ¿sabe qué es? Es un compromiso muy grande. Por eso es que es un absurdo cuando las personas dicen, cuando hablamos de seguridad de salvación en Cristo, porque lo hace Él, están diciendo ustedes que ya yo puedo hacer lo que quiero y irme donde quiera porque ya mi salvación está asegurada. No. Es que cuando tu salvación tú la tienes, hay algo interno que ocurre. Algo que no te permite vivir deliberadamente, sino que tú ahora entiendes que tienes un compromiso con aquel que dice que iba a entregar su cuerpo, su carne, por ti. Y tú debes comerla, digerirla, vivir a la altura de todo lo que Él es y significa. Esto no es como inventar algo que se vea bonito en el culto, en el servicio. Esto es un asunto de vida y relación con Dios. Dios no le interesa nada más que tu comunión con Él, tu integridad, tu compromiso con Él por lo que Él es. Pero es que tú lo vas a hacer porque ya tú eres un hijo de Él, y los hijos de Él quieren hacer la voluntad de su Padre. Pero eso fue el ejemplo de Cristo. Yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. ¿Qué nos está diciendo? Háganlo ustedes también, porque va a ser la única manera de demostrar que son hijos de Dios. Si usted es uno que dice, ya yo tengo la salvación asegurada, Dios me salvó y soy para siempre, va a ser para siempre, no la voy a perder nunca, así es que gracias Señor por la salvación, y yo voy ahora a hacer lo que quiera, porque Dios es un Dios de amor y ya me dio la salvación y ya no la voy a perder. No, tú nunca la tuviste. Nunca te la dio, porque el Hijo de Dios, lo que primeramente pasa en su vida es que Él odia el pecado. Lean la primera carta de Juan. El Hijo de Dios no peca, o sea, no vive para pecar. No ama el pecado, Él lo aborrece. Por eso se entristece tanto cuando falla. Y es el mismo que dice, algunos se han ido, algunos se fueron, pero estaban con nosotros porque no eran de nosotros. Porque la vida cristiana es así, es una obra de hijos de Dios que Él cambió. Eso sí lo dice, no por obra humana. ¿Han leído Juan?
1:12. Es Él quien hace la obra. Creo que la iglesia es algo, la iglesia real de Dios es algo eterno. Es eterno, hermano. Es Y eterno. nada de lo terrenal va a poder cambiar Esa es la lo que Dios ya tiene en la eternidad. Nada puede tocar la iglesia de Dios, nada terrenal. Nosotros podemos cambiar lo que querramos, pero la iglesia real de Dios va a estar que está en permanente. Cristo ya Él la está va a preservar. en la eternidad. Él la va a cuidar. Y Él es el que produce, dice, nosotros. Entonces Él es el que hace todo. No somos nosotros. Nosotros podemos hacer infinidad de cosas en la iglesia, pero lo hacemos en la carne, en lo terrenal. Pero espiritualmente nada puede cambiar lo que Dios ya tiene ganado en su iglesia. Eso no es como algunos ven. Dicen, mira, ahí está la salvación. Cuídala. Cuídala, ¿eh? Como que Dios te dice eso. Si la descuidaste, la vas a perder, ¿eh? ¿Creen que eso es Dios? Estaría dependiendo del hombre. Y estaría preocupado, dice, ay, tanto que yo lo quería también que me caía. Ay, caramba, mira, ya, voy a tener que quitarse la salvación. Ya no la va a poder tener. Tan bien que me caía. ¿Ustedes se imaginan a Dios así? No tiene sentido. No tiene sentido. Dios hace una obra y la hace. Y lo que Él hace, lo hizo. No es que va a ver, Él no va a ver si funciona, es que ya funcionó. ¿Se fija? Es que ya funcionó. Por eso que ya tenemos tantas luchas en la iglesia, porque es que, como vimos el domingo pasado en la predicación, ni siquiera los paganos pensaban así de sus dioses, hasta que se fue introduciendo en la iglesia, y más con esa ayuda que dio Pelagio en los siglos IV y V, de atribuirle poder al ser humano. Ahora la iglesia no puede salir de ahí. No puede. Tiene que decirle, sí, es que el ser humano tiene una participación. Claro que la tiene. Y la va a tener que manifestar y la va a tener que dar a conocer. Pero es que todo lo que Él hace es por gracia y voluntad de Dios. Porque Él tiene planes contigo. Esos sí son los planes que Él tiene. ¿Saben cómo la iglesia ha entendido que son los planes de Dios? Dios tiene planes maravillosos contigo. ¿Y sabe qué hace tu mente? Me va a dar una casa, un carro, una buena esposa. Y es lo que piensa, porque eso es lo que dicen hoy de bendiciones. La iglesia es una locura. Un buen terreno y que sea plano y que todas esas cosas. Y dan gloria y brinco al Señor, porque eso es lo que ven. Se le enseñó a mirar eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho énfasis en el hombre. Si yo me porto bien, Dios me dará cosas. Mi hermano, registre las escrituras. Hombres que lo dieron todo para el Señor y fueron martirizados. Y fueron escupidos y menospreciados. Que usted no se le puede parar al lado de esos hombres que lo dieron todo por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no prometió eso. Todo lo que Dios te ha prometido es eterno. Y dice, si algo tú tienes, entonces eso sería una añadidura. El mismo Cristo lo dijo. O sea, lo que tú crees que tienes, que te has ganado y tienes, son gracias de Dios. Pero piensan que si Él te ha dado eso, es porque tiene algún plan contigo. No comiences a ver lo que es mi capacidad, es mi cerebro, es lo que yo soy, lo máximo, la estrella del mundo. Eso es que es tan horrible y tan triste ver que cuando algunos pastores tienen, entre comillas, éxito, ellos se envanecen, se crecen y creen que son lo máximo. Y no pueden ver que por misericordia y para mayor responsabilidad en su vida, Dios le permitió alcanzar lo que ellos han alcanzado. Deberían estar más humillados en vez de ser altaneros. ¿Ustedes creen, mi hermano, que yo estoy triste por esta congregación? No, yo estoy feliz. Esto es lo que el Señor ha querido.
Y ¿saben qué? Eso es lo que nosotros vamos a tener que presentar ante el Señor cuando estemos con Él. Y no vamos a ser menores ante ninguno de los demás. No lo crean. No vamos a ser menores. El hombre es que nos ve menor. Ese es el hombre, porque está contaminado con su mente de pecado. Sí. Sí, ahorita que está hablando de esto sobre cómo uno de ser humano quiere ser más que Dios, el ejemplo que está ahorita que usted dijo de esta persona que el 25 iba a venir el diluvio. Llegó el 25 y no pasó nada. Y dice que él fue a una piedra, lloró y que le dijo a Dios que pospusiera el diluvio. La gente no estaba preparada. Él iba a alcanzar, quería alcanzar más gente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con este mensaje? Que Dios lo oyó a él y pospuso todo para que él pueda alcanzar más gente. Y es lo que hoy se está viviendo. Él está hablando sobre él, que Dios va a hacer lo que él diga. Sí, es así, pero me dicen que le dieron una golpeada grandísima, ¿no? Ustedes no están enterados de eso. Eso es terrible, la gente se indignó. Sí, se indignó la gente, robó muchísimo dinero y todo. Este es el mundo que tenemos. Ustedes que estamos jugando cuando estamos aquí hablando, mi hermano. Deje que la palabra de Dios los guíe y van a ver todo lo que es este mundo. No tengan miedo a decirle, esta iglesia está mal. No. Tenemos miedo porque, ay no, cuidado, ¿cómo va a ser? Es un hombre de Dios, pueden tener sus defectos. No, dile lo que está mal. A eso hemos sido llamados. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, de misericordia, porque solamente tu misericordia aún sostiene este mundo. Cuando nosotros vemos tu pureza y tu santidad, es que nosotros decimos en nuestra mente finita, ¿por qué tú no lo destruyes? ¿Por qué no acabas todo? Y nosotros tenemos que concluir que si el mundo estuviera en nuestras manos hace tiempo que ya lo hubiésemos destruido. Pero Señor, eres tú quien tienes el control de todo. A veces nos atrevemos a decir, ya, el Señor está cerca, tú vienes. Y no sabemos cuántos miles de años más nos faltan todavía para que este mundo termine. Nuestra respuesta es decir, Señor, gracias porque confiamos en que tú lo sostendrás, no el hombre. Porque nunca el hombre ha sabido sostener este mundo. Nunca. Todos los días intenta destruirlo. Cuida nuestras almas. Cuida, oh Dios, cada una de nuestras acciones y encamínanos a un camino de santidad y pureza. Te lo rogamos a ti, Señor, todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y bendice, oh Dios, los alimentos que vamos también hoy nosotros a tomar. Gracias por tu cuidado, que sean de beneficio a nuestro organismo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo siempre. Amén y amén.